Y te llamo mañana si yo quiero. Ok, Dios te bendiga. O- ok, bye. All right, Elda. Okay. God bless everyone. I'm glad everyone's on here tonight. Dios bendiga a todos, a todos. It looks like we got 4 people on here that have video that we can see who they are. The rest of them, we don't know if they're there or they just got their name up. We don't know what they're doing. Dice, veo a 4 personas que tienen vídeo y los demás no lo vemos, que están en blanco y no sabemos qué están haciendo. I understand that some people have a problem. Hello, Sister Alvarado. I know some people have a problem with connections, and I understand that. Sé que hay alguna gente que tienen problemas con conexiones, yo entiendo eso. But it really does help when you can see everybody. That makes you feel like you're more in a meeting, not just listening to a recording or something. Dice que cuando ustedes se ven uno a otro, eso te hace sentir que tú estás en una reunión, no como una grabación. And those that participate in the meeting, especially, it helps to see someone that's talking. Dice que en una reunión ayuda particularmente, especialmente a aquellos que están hablando. I know sometimes it's not necessary, but I think we should at least try. Dice, sé que siempre no es necesario, pero al menos debemos de tratar. Okay, I have a question from Mexico. I believe maybe Madam Morris and maybe also Brownsville. Tengo una pregunta de hermano de México, de Matamoros, Brownsville, algo así. And this question, we have had a teaching on it for many years. Esta pregunta hemos tenido una enseñanza sobre ella por muchos años. Especially new people they never heard our teaching on it. Especialmente gente nueva no han escuchado una enseñanza sobre ella. And even some people in the body, they may have heard it, but they don't remember the answer of the question. Dice quizá alguna gente aún en el cuerpo lo han oído, pero no recuerdan la respuesta. So the question is about Genesis, the 5th chapter, verse 23 and 24. Brother Rodriguez, read that. La pregunta es sobre de Génesis capítulo 5, 23 y 24. Génesis 5, 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24 caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. And the question is, did Enoch go to heaven? And if he didn't, why did God take him? Dice que si Enoc fue al cielo y si no lo fue, porque Dios se lo llevó. So we'll show you the scriptures in Hebrews in a few minutes. Le voy a enseñar alguna escritura en hebreo en algunos minutos. But first, let me just give you the answer. Primero, dame darte la respuesta. Enoch did not go to heaven. Enoc no fue al cielo. And he did die. Y él se murió. And, here it says God took him. Aquí dice Dios se lo llevó. And it's what we say today when someone dies, we'll say the Lord took him. Es lo que nosotros decimos hoy cuando alguien se muere. Decimos Dios se lo llevó. What's unique about Enoch
is God took him at a young age compared to other men in the time he lived. Dice que a Enoc Dios se lo llevó en una edad bien joven comparativamente con otros en el tiempo que él vivió. But he, in the verse 24, it says, Enoch walked with God and he was not, for God took him. Dice en el versículo 24, dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. He was so faithful and righteous in his day. Él era tan fiel y tan justo en su día. That there was nothing for Enoch to rise above his level until No había nada para que Noé no se levantara sobre de su nivel. So if we look at the scriptures, I want to show you the scriptures of how old these men were when they died. Dice, yo quiero mostrarte algunas escrituras, cuán viejos eran esos hombres cuando murieron. So in verse 5, Genesis 5, verse 5, read that, brother. Génesis 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. So Adam lived 930 years. Adán vivió 930 años. See, back in those days after Adam fell, En aquellos días después que Adán cayó, God put Adam out of the garden and he cursed the earth. Dios puso a Adán fuera del huerto y maldijo la tierra. But it took a long time for that curse to have effect. Se tomó mucho tiempo para que esa maldición tomara efecto. So back during this time of this righteous line, Durante ese tiempo de esa línea justa, men lived to be almost 1,000 years old. los hombres vivieron casi 1000 años de edad. Even Adam, in his judgment, he Aún died. Adán en su juicio, He died in that 1,000-year time frame. él murió en ese marco de 1000 años. But you know, he judgment finally came to him, but the curse took a long time. El juicio vino sobre él, pero la maldición tomó mucho tiempo. Now he had Cain and Abel, Caín y Abel, but Cain was judged, but Abel was killed by Cain. Caín fue juzgado, pero Caín fue matado por Abel. Digo, Abel fue matado por Caín. And then Eve had another son, Seth. Entonces él tuvo otro hijo llamado Seth. But he was part of this righteous line. And in verse 8, read verse 8, Brother Rodriguez. Y él era parte de la línea justa. Lee el versículo 8, hermano Rodríguez. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. So he lived 912 years. Así él vivió 912 años. And his son was Enos, and Enos, if we read in verse 11, Enos, él tuvo un hijo llamado Enos en el versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. so he lived 905 years. Okay, then Cainan in verse 14. Cainán en el versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. So
when you're answering this question for someone, you should have every one of these scriptures I'm giving you marked so you can show them how long people live. En respuesta a esta pregunta, tú debes de marcar estas escrituras para mostrarle los tiempos que esa gente vivieron. Okay, and then and so then Mahalaleel in verse 17 Entonces, Malalael en el versículo 17, Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. he lived 895 years. él vivió 895 años. And then Jared in verse 20 Entonces, en el versículo 20, Jared, Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. he lived 962 years. él vivió 962 años. And then Enoch in verse 23 Entonces, Enoch, en el versículo 23, Y fueron todos los días de Enoch 365 ¿cuánto? años. Okay. 365 años. So Enoch only lived 365 years. Enoch vivió solo 365 años. He was just a young man compared to the rest of those in the righteous line. Él era solamente un joven, un hombre joven, comparativamente con lo de la línea justa. And God took him. Y Dios se lo llevó. You know, one of the questions was, why did God take him if he didn't go to heaven? La pregunta es, ¿por qué Dios se lo llevó si él no fue al cielo? It doesn't tell us exactly why God took him, No nos dice exactamente por qué Dios se lo llevó, but we can discern pero podemos discernir that there was something about God, that Enoch walked with God, era acerca de algo de Dios que Enoch and he was anduvo close con enough Dios. to God. Igual, He was close enough to God él estaba suficiente cerca de Dios, that evidently God felt like he has been faithful in all that he can do during the time he lived. So God took him as a just, righteous man so he could bring him dice que to resurrection. en el tiempo que él estaba viviendo, era un hombre justo y recto, y Dios lo vio y anduvo, y él estaba cerca de Dios. Okay, then in verse 27, Methuselah, Entonces en el versículo 27, Matusalén, Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. and then in verse 31, Lamech. entonces en el versículo 31, Lamec, Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. And so I might go ahead and mention that in verse 6, yo debo de ir adelante y mencionar en el versículo 6, read verse 1 and 2. lee el versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que siendo los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. So, see, after this righteous line, Después de esta línea justa,
It says here in the 6th chapter that the sons of God, Dice en el capítulo 6 que los hijos de Dios, that was men of that righteous line, esos eran los hombres de esa línea justa. but they saw daughters of men. Vieron las hijas de los hombres. See, those daughters were not godly daughters. Esas mujeres no eran gente de Dios. And they saw that the sons of God began to look at those ungodly girls. Dice que los hijos de Dios comenzaron a mirar a estas mujeres. They saw they were also pretty. Ellas eran lindas, bonitas. They started taking them to wives, as wives. Él la comenzó a tomar por esposas. And when God saw that, Cuando Dios vio eso, God said, I'm going to have to destroy the earth Dios dijo, yo voy a tener que destruir la tierra, because this is going to destroy my plan. porque esto va a destruir mi plan. We won't read all of it, but No vamos a leerlo todo. he chose Noah to build an ark because he was going to destroy the world with a flood. Dice que Dios escogió a Noé para edificar el arca porque iba a destruir el mundo con un diluvio. He knew those ungodly wives would cause the righteousness of the men of God to fall, and the plan of God would not go on. Dice que esas mujeres impías iban a causar que esos hombres de Dios cayeran y el plan de Dios no iba a ir adelante. So God started all over. Así que Dios comenzó de nuevo. After the antediluvian world, that was the world before the flood. El mundo antediluviano, ese era el mundo antes del diluvio. Okay, so now let's go to the 11th chapter of Hebrews. Vamos ahora al capítulo 11 de Hebreos. Verse 5. El versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. So, see, this verse shows us that Enoch, it says he did not see death. Dice aquí este versículo que no vio muerte. But I'm going to show you a scripture in a minute that says he died. Yo te voy a mostrar una escritura en un momento que dice que murió. But how it means he didn't see death. ¿Qué quiere decir que él no vio muerte? He was only like a little over 1/3 of the age of those righteous men that lived to be up in their 900s. Dice que él era nada más un poquito más de una tercera parte de lo que es de aquellos que vivieron 900. That's like, if you look at me, I'm 75, I'll be 76 this year. Dice, si tú me miras a mí, yo tengo 75, voy a tener 76 este año. In fact, Sister Smith will be 76 tomorrow. En efecto, la hermana Smith va a tener 76 mañana. So if we look back when we was only 1/3 the age we are now, si nosotros miramos para atrás, una tercera parte de la edad que tenemos ahora, we would have been 25 or in our late 20s. nosotros tuviéramos 25 años o en los tardíos 20. When we was young like that, cuando éramos jóvenes como eso, we didn't see death. nosotros no veíamos la muerte. It wasn't working in our body yet. No estaba obrando nuestro cuerpo todavía. My hair was coal black.
mis cabellos eran en negro como el carbón. I didn't wear any glasses. Yo no usaba lentes. Um, I had plenty of energy, Yo tenía mucha energía, but today I can look in the mirror pero hoy yo puedo mirar en el espejo and I see death. y yo veo la muerte. Look at my hair, it's white. Mira mis cabellos, están blancos. I don't have the energy I used to have. Yo no tengo la energía que yo tenía. I have a lot of things that have happened to me because I'm getting old. Me han pasado muchas cosas porque me estoy poniendo viejo. I see death working in my life, Yo veo la muerte obrando en mi vida, but I didn't see it when I was in my 20s. pero yo no la veía cuando yo estaba en los 20 Enoch didn't see it either. y él no la veía tampoco. He wasn't looking for death. Él no estaba buscando la muerte. He knew men lived to be up in when they was 900 and something. Él sabía que los hombres vivían hasta en los 900. So here in the 11th chapter of the book of Hebrews, Ahora aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, it says he starts off showing the faithful people of God. él comienza aquí mostrando los fieles de Dios, la gente fiel de Dios. He starts off in verse 1. It says, now faith is the substance of things hoped for. Dice, él comienza en el versículo 1 diciendo, la fe es pues la sustancia de las cosas que no se ven. It's the evidence of things not seen. Es la evidencia de las cosas que no se ven. Or by faith. Dice, pero por fe. The elders obtained a good report. Los ancianos tuvieron un buen. So he starts off like in verse 4. He says, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Dice, por fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. And of course, here in verse 5, it was by faith that Enoch was translated. Dice aquí en el versículo 5, por fe, Enoch fue transpuesto. He was translated, or that word there means changed. Aquí la palabra transpuesto quiere decir, la palabra quiere decir fue cambiado. From life to death. De muerte, de vida a muerte. Because he pleased God. Porque él agradó a Dios. Oh, it's a little different in our lives. We look in our lives like when we live a life enough to show God we please him, then he takes us. Dice en nuestra vida que nosotros podemos mirar y podemos agradar a Dios en todas las cosas. We very seldom look at it as a blessing when there's a young person that pleases God and he takes them while they're young. They said in what way, Brother Smith? We look at people in a way we don't look at people in a way when they please God that he takes them when they're young. Dice, nosotros no miramos en una manera que jóvenes que agradan a Dios y Dios se los lleva cuando están jóvenes. But one of the things that's different in our time. Una de las cosas que es diferente en nuestros tiempos is we're living in a time when in the New Testament you could make perfection and inherit eternal life. Estamos viviendo un tiempo en el Nuevo Testamento que nosotros podíamos llegar a perfección y heredar vida eterna. That wasn't available under the Old Testament. Eso no estaba disponible bajo del Antiguo Testamento. All right, I want you to consider what I'm going to tell you now.
Ahora quiero que tú consideres lo que te voy a decir ahora. That if Enoch could have went to heaven, Que si Enoch pudiera haber ido al cielo, or if anybody in the Old Testament could go to heaven, que si alguien, cualquier persona en el Antiguo Testamento podía ir al cielo, there would not be any reason for Jesus to come to this world and die for our sins. no hubiera ninguna razón que Jesucristo viniera a este mundo y morir por nuestros pecados. But when Adam failed God and fell, Cuando Adán le falló a Dios y cayó, you have to understand this. tú tienes que entender esto. None of Adam was born of God, Adán era nacido de Dios, but none of us were born of God. pero ninguno de nosotros fue nacido de Dios. We were all born of Adam. Todos nosotros nacimos de Adán. We were all born of the fallen nature of Adam. Todos nacimos de la naturaleza caída de Adán. That's why we must be born again. Por eso que nosotros debemos de nacer de nuevo. You could never go to heaven in the fallen nature of Adam. Tú nunca irás al cielo en la naturaleza caída de Adán. You have to be born again. Tú tienes que nacer de nuevo. And if you could go to heaven under the old covenant, Si tú puedes ir al cielo bajo del antiguo pacto, there wouldn't be no reason for Jesus to come. no había ninguna razón para que Jesús viniera. We'd all just know what we needed to do. That Todos others did under the old covenant to go to heaven, that's what we would do. Nosotros supiéramos lo que esa gente hicieron para ir al cielo, eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Let's read, maybe we should go ahead and read Romans 5 and 12. Debemos leer a Romanos 5. Brother Schmidt, remember that scripture in Hebrew. Yeah, I'm going to come back to it. Okay. I'm not through with Hebrews, but I wanted to just read this verse while we're talking about it. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So, see, by one man, that's by Adam. Dice por un hombre, eso fue por Adán. And death by that sin. Dice que la muerte entró por ese pecado. And death passed upon all men, for they all have sinned. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Now let's look just one more scripture in Luke, the first chapter. Vamos a mirar en una escritura en Lucas capítulo 1. And this is where Zacharias, John the Baptist's father, prophesied. Aquí fue donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó. So read verse 76, 70 through 79. Lee capítulo 1 de Lucas, versículos 76 al 79. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para encaminar nuestros pies por camino de paz. Okay, so it says in verse 78 that the day spring from on high has visited us. Dice que por la entrañable misericordia de Dios que nos visitó desde el cielo, la aurora. That's Jesus, the day spring. Ese es Jesús, la aurora. That was I was talking about the sun. Eso está hablando del Hijo. He to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death. Para dar luz a los que moran en tinieblas y en sombra de muerte. See, we all, death was overshadowing everyone. No one could live above the death that came, the judgment that came on Adam. Dice, nadie podría sobrevivir sobre del juicio de la muerte que vino sobre de Adán. I can give you a couple more scriptures. You can read them later. Yo te puedo dar alguna más escritura que la puede leer más tarde. In Isaiah 9, En Isaías capítulo 9, verse 2, versículo 2. it says, the people that walked in darkness, La gente que andaban en tinieblas, they dwell in a land of the shadow of death upon them, moraban en una tierra de sombra de muerte, and light shined. y la luz brilló. That's talking about Jesus. That was in Isaiah prophesying that Jesus, when he come to the people that death was overshadowing them. Eso estaba hablando de Jesús que Isaías profetizó. And La remember muerte estaba sombreando. remember Psalms 2. Recuérdense el Salmo 2. It's talking about Jesus. He said, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. While Jesus was here on the earth, death overshadowed everyone, but it was not overshadowing him. He had a way to enter into eternal life, the first one. Dice, la muerte no lo estaba sombreando a él porque él tenía una manera de entrar a vida eterna. Okay, so now let's go back to Hebrews 11. Ahora vamos a volver a Hebreos capítulo 11. I was reading you all of these scriptures of the different ones. Yo te estaba leyendo estas escrituras, la diferente. In verse 7, Versículo 7. read that, Brother Rodriguez, about Noah. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Okay, and then in verse 8, Abraham. En el versículo 8, Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. And in verse 11, Sarah. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Okay, so here he's listing all of these faithful, those that live by faith serving God. Aquí él nombra una lista de los fieles que le servían a Dios. And he included Enoch. Y él incluyó a Enoch. Now read verse 13. Y ahora lee el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. So
All of these that he's mentioned, he says they all died. Todos aquellos que él mencionó dice que todos murieron. It's because I was telling you there was no way to make eternal life under the old covenant. Porque yo te estoy diciendo que no había una manera de llegar a vida eterna bajo del antiguo pacto, You must be born again. a menos que sean nacidos de nuevo. Then he goes on and continues by faith listing everybody. You know, he lists Abraham, he lists Él Jacob, fue adelante haciendo una lista incluyendo a Abraham, Joseph, Jacob, José, Moses. Moisés. He even mentioned, you know, like Gideon, Barak, Samson, Él vertió a Gedeón, Barak, Sansón, Jephthah, David, Samuel, eh, prophets. Jefté. And he said in verse 35, let's read that. En el versículo 35, vamos a leerlo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. So, see, those people back there had a hope of a better resurrection. Tú ves, esa gente ya tenían una esperanza de una mejor resurrección. Evidently, they knew that if they resurrected back then, they would die again. Ellos sabían que si ellos resucitaban allá atrás otra vez, ellos iban a morir otra vez. In fact, it happened a few times. En efecto, sucedió varias veces. Elijah, he resurrected the little woman from Seraphat's son. Dice que Eliseo resucitó a la hija de la viuda la señora, la mujer de Sarepta. Elisha, he resurrected the little lady's son that died. Él resucitó el hijo de esa mujercita que murió. When Elisha died and they put him in the grave, the power of God was so strong that it resurrected some people around his grave. Dice que el poder de Dios en él era tan fuerte que alguna gente que estaban alrededor de su tumba resucitaron. But those people, when they died again and they went back to the grave. Esa gente se murieron otra vez y volvieron a la tumba. But this better resurrection that the scripture's talking about. De la mejor resurrección de la que habla las escrituras. Let's read Hebrews 11, 39 and 40. Vamos a leer a Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. So, and just showing here, they all had a good report, but they didn't receive the promise of life. Ellos todos tuvieron un buen reporte, pero no todos recibieron la promesa de vida. But Paul said God provided some better thing for us. He was talking about them in the New Testament church. Dice que Dios proveyó algunas cosas mejor para nosotros. That Estamos they- hablando de aquello en el Nuevo Testamento, That they without us could not be made perfect. que ellos sin nosotros no pudiéramos ser hechos perfectos. So let's go to let's go to Isaiah 26.
Vamos a ir a Isaías 26. See, this is helping us to understand that when Jesus came, Esto nos está ayudando a entender que cuando Jesús vino, that there would be a resurrection of these faithful, just people. que habría una resurrección de estos fieles, gente justa. So let's read Isaiah 26, verse 19, 20, and 21. Vamos a leer Isaías capítulo 19, 20 y 21. Well, let's back up and read. I believe we should read. Let's start in the 17th verse. Vamos a And comenzar en just- el versículo 17 del capítulo 19 de Isaías. Okay, and just read 16, 17, and 18. Let me say something before we read 19, 20, and 21. Lee el 16 y 17. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Verse 16 and 17. Yeah, and 18. 18, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. See, Isaiah is showing that the people of God could not bring forth resurrection to life. Aquí Isaías está mostrando que la gente de Dios no podían traer resurrección para vida. Said, you know, like a woman with a child that draws near to having her baby, Como una mujer en parto que se está sacando para tener su bebé. he used that and said the people of God were like that. La gente está diciendo que la gente de Dios le gustaría eso. But they couldn't bring forth life. They only brought forth wind. Ellos no podían dar a luz vida. Lo que ellos dieron a luz fue viento. Just showing that there was no way that they could bring forth life under that old covenant. Mostrando que ellos no podían traer vida bajo de ese antiguo pacto. They sought, like Abraham, he looked for a city whose builder and maker was God, but he didn't find it. Él estaba, como Abraham, estaba buscando una ciudad que arquitecto y constructor era Dios, pero él no lo encontró. But he knew there was a city like that. Él sabía que había una ciudad así. And they found it when they found Jesus. Ellos lo encontraron cuando encontraron a Jesús. Now read verse 19, 20, and 21. Vamos a leer versículos 19, 20 y 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. So he's showing there that together with his dead body, Está mostrando ahí junto con su cuerpo muerto. this goes along with in Matthew 27, 52, Esto va con Mateo 27, 52. this is where Jesus died. Fue aquí cuando Jesús murió. And let's read verse 50, 51, and 52. Vamos a leer Matthew 27. de Mateo, versículo
50, 51 y 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 52 o 53 too. Read 53 also. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. So after Jesus' resurrection, Así que después de la resurrección de Jesús, and this could not have taken before the day of Pentecost. y eso no pudo haber sido antes del día de Pentecostés, Because these people couldn't resurrect and get life until the day of Pentecost. esta gente no pudieron resucitar y tener vida hasta el día de Pentecostés. That's probably why Peter mentioned when he spoke on the day of Pentecost that David's grave was still there. Dice que Pedro, cuando se puso de pies el día de Pentecostés, él dijo que Because la tumba de David estaba ahí. no one had resurrected yet. De veras nadie había resucitado todavía. But it was after the day of Pentecost when the church came into existence. Pero fue el día de Pentecostés cuando la iglesia entró en existencia. And there were probably a lot of people that resurrected. Había mucha gente que resucitaron. This is called the resurrection of the just. Esto está hablando de la resurrección de los This is justos. that better resurrection we read about in Hebrews 11. Nosotros hablamos o leímos acerca de una mejor resurrección en Hebreo 11. And God resurrected them because they were worthy. Dios los resucitó porque ellos eran dignos. They were worthy to receive the baptism of the Holy Ghost and receive life in their soul. Ellos eran dignos de recibir el Espíritu Santo. And they were Y worthy. vida en su alma. They were worthy to receive the message of the bride that they, without the New Testament church, could not be made perfect, but now they could after the resurrection. Dice que ellos, sin la iglesia del Nuevo Testamento, no podían ser perfectos, pero ahora recibieron una mejor resurrección. Now let's go to Micah, the third chapter. I don't mean Micah, Malachi, the third chapter. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Here the Lord begins to reveal this resurrection we're talking about. Aquí Dios comienza a mostrar la resurrección de la que está hablando. In verse 16, let's read verse 16 and Vamos a ver el 17. versículo 16. And 17, both. 16 and 17, yes. Entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Okay, so here Malachi is prophesying that Aquí those that, go ahead, Malaquí está profetizando that those that feared God, que aquellos que temían a Dios, they spoke often one to another. que se hablaron uno a otro, a su compañero. In other words, this was the faithful people of God that worshiped together. Esto eran la gente fieles de Dios. And Que God heard, adoraron juntos. he heard that. Él oyó eso.
and he considered them. y él los consideró. And it says a book of remembrance was written. Dice, y fue escrito libro de memoria. Now, I don't believe that God wrote a natural book. Ahora, yo no creo que Dios escribió un libro natural. It just means God has a record of all of his children. Eso es lo que quiere decir que Dios tiene And un he récord de todos sus hijos. and he remembered those that feared him and thought on his name, who were just. He remembered them for that resurrection. Dice que aquellos que pensaron en su nombre, que fueron justos y fieles, él pensó en ellos para su resurrección. And he said, the day when I make up my jewels, they'll be mine. Y el día que yo actúe serían míos. The jewels, that's talking about the bride. Las joyas, eso está hablando de la novia. So let's read Isaiah 61:10. Vamos a leer a Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a navío me atavió, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. So here Isaiah prophesies. Aquí Isaías profetiza. And he says that God would cover you with garment of salvation. Aquí dice que Dios te cubrirá con vestido de salvación. And that linen garment Es ese vestido de lino. You know, I have said many times Yo he dicho muchas veces that the priest, when they offered up a sacrifice on the brazen altar, cuando el sacerdote iba a ofrecer un sacrificio sobre el altar de bronce, and they took that sacrifice, they took the blood of that sacrifice to the holy place. y ellos tomaron la sangre del sacrificio al lugar santo. But first they had to go to the laver and wash themselves. Entonces primero tenían que ir a la fuente y lavarse las manos. And after they washed themselves, they had to change garments. Después que se lavaban, tenían que cambiarse de vestido. From a woolen garment to a linen garment. De un traje o un traje de lana a un traje de lino. They could not wear anything in the holy place that we call sweat. No podían adorar con nada en el lugar santo que podía causar sudor. That was caused by the flesh. Eso era causado por la carne. And the righteousness in Revelations 19 tells us that, the linen garment, Revelation 19 tells us that's the righteousness of the saints. Dice capítulo 19, en el libro de 19 de Apocalipsis, que es la acción justa de los santos. And this is a picture for us. Y esto es un cuadro para nosotros. We have to be righteous to go in to a second heaven condition. Tenemos que ser rectos para entrar en una segunda condición de cielo. You're not going to go to heaven Tú no vas a ir al cielo if you don't get in the holy place. si tú no entras al lugar santo. Because the holy place is what prepares you for the Holy of Holies, which is a picture of third heaven. El lugar santo es los que te prepara para el lugar santísimo. So I believe that robe of righteousness, the garment change, is available today.
Yo creo en ese cambio de el traje de lino que está disponible hoy. In fact, I believe that's where we are in the body. En efecto, yo creo que es ahí donde estamos en el cuerpo. I don't believe it's available to everyone, but I believe there are those that are faithful and just and have lived long enough that they've come to a place to put on the robe of righteousness, the linen garment. Dice, yo creo que no es para todos, pero hay algunos que han venido de largo, que están listos o están para ponerse el traje de lino, Which will prepare us for the holy place. que nos preparará para el lugar santo. And that's second heaven. Y eso es segundo cielo. And that is where the restored church will begin. Y es allí donde comenzará la iglesia restaurada. We have to have a second heaven condition, just like the New Testament had. Tenemos que tener una segunda condición de cielo, lo que And tenía la iglesia del Nuevo Testamento. so that will be available to us in the restored church in the Será disponible para nosotros en una iglesia restaurada, seventh trumpet. la séptima trompeta. So Así que it's a great revelation to understand about es una gran revelación para entender, because there's a lot more to it than just a man dying and God took him. hay mucho más hacia él que de solo un hombre muriendo y Dios llevándose. So I'm going to stop there tonight, but if anyone has any questions or comments, we can take that now. Dice que yo me voy a parar aquí por ahora, si alguien tiene una pregunta o comentario. Okay. So I always tell the church here at Little Rock. Smith, I got a question. Siempre yo le digo a la iglesia de Little Rock. Okay, Brother Ortiz has a question. My question is, when because you were talking about this righteous line, and Mi pregunta the es de God que cuando only tú allowed- estabas hablando de la línea justa, Let Brother Elias interpret for you. Go ahead. I mean, Brother Green. when Noah went in the ark, cuando Enoch when Noah went in edificó the el arca, ark, you, cuando Enoch edificó el arca, his Noé. son, his dad Lamech, and some of these people in the righteous line were still alive. How come didn't went in the ark with them? si Well- alguna de las líneas justas estaban vivas, ¿por qué no entraran en el arca con él? I don't know that any of them were still alive. It shows how old they were and they died. I don't know that any of them was alive when it could have been after, because we don't have the exact date of when it was like 120 years before the ark. See, if you go back to Ok, dice él que él no sabe si, no se dice que si algunos de ellos estaban vivos, pero eran, pero dice que ellos ya se habían muerto, pero dice que se tomó ahí, estaba hablando de 120 años. so look, in the 6th chapter of Genesis, En el capítulo 6 de Génesis, when these sons of God went into the daughters of men, cuando los hijos de los hombres fueron a los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres. let's read verse 5. Vamos a leer el versículo 5. Oh, I'm sorry. Tell me again, Brother Smith. Tell me Verse the 5, scripture. it's Genesis verse 5, 6, and 7.
Genesis 5, 6, and 7. In what chapter? 5? Genesis 5. 6 and 7. 5, Vivió, 6, and 7. 5, 6, y, and y 7. fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Okay, and then verse 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Okay, and then let's read verse 13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Let me see. We just read verse 9. Is that what? 9 vivió Enos. No, I'm asking you what's the last verse you read. 13 and I think maybe 14. Okay. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 14. Okay. All right. Now I'm wanting the scripture here where God showed that he showed 120 years. He gave man 120 years. Let me see where that's at. Brother Schmidt, I believe that's Chapter Chapter 6. 6. Yeah, Chapter but six. what verse? I'm looking at 3, verse 3, 6, 3. Yeah, that's it. And he said, my spirit will not always strive with man. That he was flesh and that his days would be 120 years. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. It was 120 years before the flood, until the flood. Eran 120 años hasta el diluvio. So, in other words, Noah didn't right away. The world wasn't destroyed right away. It took him a long time to build the ark. It took God a long time. Dice, el mundo no fue destruido de una vez, se tomó mucho tiempo para que Noé edificara el arca. And so I can give you the time. I don't have it right now before me, but I can give you the timeline. Yo no lo tengo delante de mí ahora, yo te puedo dar la línea de tiempo. I'll try to give that, or I probably won't have that for our Bible study next week, but I'll try to give you the timeline. Yo trataré de darte la línea de tiempo. Or I may post it on our WhatsApp page. O quizá lo pongo sobre la página de WhatsApp. But the people that didn't go in, there didn't anybody go in the ark but Noah and his family. There wasn't anybody righteous enough to go in it. Dice, no había suficiente justo para entrar, solamente Noé y su familia. I have studied that timeline out, and I'll get it and try to give Yo he it. estudiado esa línea de tiempo, te lo daré. But a lot of times, I know years ago, Yo sé que habían años atrás. I thought this 120 years was how long man was going to live. Yo pensé que 120 años era lo que el hombre iba a vivir. But it's talking about how long it would be before God would destroy the earth with the flood. Dice eso, estaba hablando de cuánto tiempo antes Dios iba a destruir el mundo con el diluvio. I was just looking to see if I had that timeline that I could find right now.
No, I don't have it complete. I'll try to get the timeline for you, brother. Dice él no lo tiene completado. Él te va a conseguir, tratará de conseguir la línea de tiempo para ti, hermano Ortiz. Anyway, so Thank you. Thank you. okay, but to go back to this, this lesson on Enoch, it's a very good question, and it's a very good lesson. Dice, la pregunta sobre no es una buena pregunta, es una buena lección. Because it helps us to see, that was one question I had when I first came to the body. Esa era una pregunta que yo tenía al principio cuando vine al cuerpo. Out there in religion, they still believe that Enoch went to heaven. Ahí fuera en religión todavía creen que no fue al cielo. I have a lot of people, if they're not a part of the body when they come in, that's a big question they have. Sí, mucha gente que cuando vengan al cuerpo es una gran pregunta que ellos tienen. So, it's a very good question. And then this lesson, Es una buena pregunta. this lesson I gave about it, that the body has, it's a very good lesson that helps us to understand that you can't go to heaven under the old covenant. That's impossible. Esa es una lección que yo te he dado, que tiene el cuerpo. Que tú no puedes ir al cielo en el antiguo pacto. I have a question. Yes. Yeah, Dice que what the different, what Elijah? Say it again. Yeah, ¿qué es diferente de Enoch con Elías? Man Green. what's the difference between Enoch and Elijah, Brother Smith? The On difference who? between Enoch and Elijah. Oh, well, the difference is that Enoch walked with God, and God took him at a very young age. Elijah lived in a far more corrupt time. He lived in a what? The time he lived in was far more corrupt. En el tiempo que Elías vivió era más corrompido. He didn't live in a time when men could live 900 years and there wasn't so much corruption on the earth. Él no vivió en un tiempo cuando hombres podían vivir 900 años donde había tanto corrupción en la tierra. God took Noah in a time when, corruption wasn't as great, and he evidently had reached a place in God that there was no reason to let him continue to live. God wanted him to resurrect in the same condition he was in, not in a corrupt time. Dice que en el tiempo que vivió Noé, que no había tanta corrupción y él quería llevárselo en la condición que él estaba para darle una resurrección en esa misma condición. All right. I think Brother Strike has a question, Brother Smith. Okay. Not a question, but I wondering if you have already used John 3:13, where Jesus said, "No man has ascended up to heaven." I didn't use that. I didn't use that, but I used Romans. I used other scriptures that showed that there wasn't any way to go to heaven. Sure. But that's a good scripture. Dice el hermano Manrique lo que preguntó que si él usó a Juan capítulo 3:13, que nadie fue al cielo jamás, sino que el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Le digo, bueno, que él no usó esa escritura, pero es una buena escritura, pero él usó a Romano y otras escrituras. Rodriguez, you can read that scripture if you want to, John 3:13. Dice hermano Rodríguez, tú puedes leer esa escritura si tú quieres,
el Evangelio de Juan capítulo 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yeah, so, and that was, you know, at a time before anyone in the New Testament church could have reached perfection and inherited eternal life. This was written by John, that Ese Jesus era was un the tiempo only que one. nadie había alcanzado perfección y que nadie había ido al cielo. Esto fue escrito por Juan. He had that understanding. Él tenía ese entendimiento. Anyway, it's good to see Brother Strite. We're glad that he's doing well. I think all of you have prayed for him. He had that heart attack and actually Todo died el a couple mundo of está times. They bien, brought está him back to contento de life. ver al hermano Strike. So he's resurrected from the dead, but he hadn't resurrected unto eternal life yet. Dice que él ha resucitado de los muertos, pero no es resucitado para vida eterna todavía. He got an early resurrection of the just. I don't know if he got it. Tiene In una time. I resurrección don't know if he got it in temprana, time to get eternal life out of it, but if he didn't, he'll resurrect again. pero si no lo ha tenido, él va a resucitar otra vez. So if there's not any more comments or questions, we'll go ahead Si and no hay más comentarios y preguntas, we want to all pray before we queremos todos orar antes de nosotros irnos. close tonight. So let's remember Brother Trevino. Vamos a recordar el hermano Treviño. Is that sister's name in Brother Calderon's church, Teresita? Is that right? I believe so, yes, sir. Teresita, yeah. Let's remember her. She also has cancer. Sister Crafton in the Little Rock church I think she went home from the hospital today, but she's going in and out of the hospital every week or two. She's not doing good. She really needs a touch from God. Esa es la hermana Crafton, ¿verdad? Que ella sí necesita un toque de Dios. Yeah. Let's remember the work in the Dominican Republic, Recuerden el trabajo en la República Dominicana, Mexico, México, Guatemala City. la ciudad de Guatemala. Remember, keep praying for Brother Mark Strike and his health. El hermano, sigan orando por el hermano Strike. And the church in is that Kelowna? How do you pronounce that, Brother Strike? Kelowna, British Columbia, Canada. Yeah, Kelowna. British Columbia, Canada. Kelowna. British Columbia, Canada. British Columbia. That's right. British Columbia, Canada. And also Keswick. He's the pastor. He's now the pastor in Keswick, Canada, also in Ontario, Canada. So remember, and also remember Montreal and Haiti, the Haitian work. Recuerden que esos trabajos de Montreal, los trabajos de haitianos allá. Yeah. All right. If everyone would unmute your microphone so we could pray together. Dice que todos hablan y oremos juntos. Praise God. Thank you, Lord Jesus, for your Gracias. Oh, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Great Lord. grace. Oh, God. Great mercy. Gracias. Bring us apart, Lord. Aleluya. I pray, oh, God. Gloria a Dios. En la salud, en la tierra, paz, Revelation, light that you've given us, Lord. Adiós. That we tasted the heavenly gift. Oh, God. Thankful for that. We're made protectors of the Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah. That's Brother Trevino. That's Sister Teresita. Come on home.
Brother Mark's right. God Todo continue to touch his todo body. lugar donde está el Heal his cuerpo, heart. Señor. God, En el mundo, this work Señor, in paz Canada. mundial, Oh, pueblo, God, iglesia. give wisdom, strength. Señor, toma el And touch the dominio, work in tu Haiti, reino, tu Lord. pueblo, tu The gente. Dominican Republic, Dale en tu mano. Mexico, Toma el oh, dominio. God, Puerto Rico, Guatemala City, en Philippines, el nombre Honduras, de Africa, India, familia de all Estados nations Unidos, del hermano Ortiz, beginning to están reach en tu out into these other nations. Pedimos God, tu help them in, bendición, God. tu ayuda por él. Pastor, Oh, Lamb of God, todo Jesus, tu pueblo, love están you. en tu Thankful mano. for your goodness. Touch the Little Rock work. God, help us. Oh, Lamb of God. Glorifica. God, help us to do your work. Gracias. Let your spirit, oh God, begin to flow. Gracias. Hallelujah. Gracious. Thank you, Lord. Oh, Gracias, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise your wonderful name, Lord. All right. I'll stop the recording and let's see how I do that right there.